El querido y respetado cardenal Sará acaba de realizar unas declaraciones que a muchas personas ha dejado impactado. Habló sobre el pontificado del Papa Francisco, de la entrada del paganismo a la iglesia y de un posible cisma. Vamos a leer parte de la entrevista del cardenal Sará y quédate hasta el final para la reflexión. Leemos a continuación. El cardenal Sará alerta sobre el retorno del paganismo en la iglesia y pide oración ante consagraciones que no son, por supuesto, legales de la comunidad de San Pío X. El cardenal Robert Sará, prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino, alerta en su nuevo libro de conversaciones con Nicolas Diat sobre lo que describe como un retorno al paganismo al interior de la iglesia. Analiza la situación de la cuestión litúrgica y las posibles consecuencias de las consagraciones episcopales anunciadas por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X para el 1 de julio. Está cerca de que ocurra esto, queridos hermanos. De verdad, oremos. Pongamos en oración esto porque lamentablemente de continuar y de hacer estas ordenaciones que no cuentan con el respaldo del Vaticano, posiblemente esto va a terminar en un triste cisma. Y ofrece su lectura de las primeras orientaciones del pontificado del Papa León XIV. En una extensa entrevista concedida a la revista francesa La Nef, con motivo de la publicación del libro, el purpurado aborda con franqueza asuntos que va desde la legitimidad de analizar críticamente un pontificado pasado, o sea que si es legítimo quizás para un cardenal hablar bien o mal de un pontificado pasado, pues en este caso del Papa Francisco, hasta las prioridades que percibe del actual Papa, pasando por la decadencia de Occidente y los signos de renovación espiritual que se observa en la iglesia. Continúa acá. Crítica leal, no cortesana. Preguntando sobre si un cardenal puede emitir un juicio crítico sobre un pontificado pasado, Sará responde sin filtros. Es no solo lícito, sino a veces necesario ejercer un discernimiento sobre un periodo de la vida de la iglesia. Ese discernimiento precisa debe realizarse con temor de Dios, con amor a la iglesia y sin caer jamás en la irreverencia. Un cardenal no es un cortesano, afirma. Es ante Dios un servidor de la verdad y un colaborador de la sede apostólica. Amar al Papa, escuchen bien, amar al Papa no significa suspender toda inteligencia crítica, significa hablar con lealtad, sobriedad y caridad. Esto acá hay una línea bastante delgada que a veces mucha gente cruza, ¿no? Y acá el sacerdote, el cardenal, nos los deja bien claro. Criticar no significa suspender toda inteligencia. Criticar significa hablar con lealtad, sobriedad y caridad. Criticar es una forma, orar, decir, pero no como vemos a muchas personas, inclusive predicadores o youtubers de acá de esta plataforma, que lo que hacen es botar espuma con los papas. Le hicieron la vida imposible, llamaron hasta demonio al Papa Francisco. Incluso en algunos grupos deseaban que falleciera pronto, que nuevos vientos de cónclave. O sea, así eran. Y hoy con el Papa León están haciendo exactamente lo mismo. Entonces ahí falta muchísimo a la caridad que está hablando acá el cardenal Sará. Falta demasiado. El purpurado rehúsa hacer, escuchen bien lo que dice el Papa Francisco, el purpurado rehúsa hacer un balance al estilo político del pontificado de Francisco. Reconoce que todo pontificado deja un legado mixto, instituciones pastorales, acentos espirituales, pero también a veces zonas de turbación o confusión. Y señala que sería injusto atribuir a un solo hombre una crisis que le precede ampliamente, ¿no? Para aquellos que se la pasan hablando del antipapa y que el Papa Francisco un hereje y que esto con lo otro, revisen cómo están sus corazones. Mira que lo está diciendo un hombre sabio, un hombre santo, como el cardenal Sará.
No le pueden echar la culpa a un solo hombre, a algo que viene ya desde mucho tiempo atrás. Revela además que tuvo ocasión de expresar en privado al Papa Francisco sus temores de que una ambigüedad práctica empañase la claridad doctrinal. Continúa acá y ahora va a hablar sobre el paganismo. Escuchen con atención. El paganismo interior, el núcleo del diagnóstico de Sará, se condensa en la idea de un paganismo que ha penetrado en la propia iglesia, no bajo formas antiguas, sino modernas. El paganismo no es solo la adoración de ídolos visibles, es también la pérdida del sentido de adoración. Explica, según el cardenal, cuando la fe se reduce a un lenguaje sociológico, la liturgia, escuchen, a una animación, la moral a una negociación permanente y la iglesia a una institución que debe ajustarse a los deseos del tiempo, algo de paganismo regresa bajo la forma moderna del hombre que se pone a sí mismo en el centro. Esto ya no hay que explicarlo porque lo vemos a diario en nuestra iglesia. Los signos de ese paganismo interior son, a su juicio, el desdibujamiento del sentido del pecado, ya no se habla del pecado, la incomodidad ante la afirmación de la verdad revelada, la banalización de la liturgia, la fascinación por las categorías del mundo y el olvido de la finalidad sobrenatural de la iglesia. Este paganismo es una ideología líquida que se infiltra por todas partes, advierte. La permeabilidad del espíritu del tiempo se caracteriza, según Sará, principalmente por el miedo a desagradar al mundo. A partir de ahí, dice, se prefiere la ambigüedad a la claridad, el acompañamiento sin conversión a la misericordia que sana, la comunicación a la contemplación, la horizontalidad a la adoración. Y sentencia, un mundo no espera de la iglesia que repita sus palabras, espera que le abra al cielo. El cardenal establece un paralelismo histórico con la reforma gregoriana del siglo XI. Si entonces la iglesia tuvo que liberarse de la tutela de los poderes seculares, hoy debe afrontar una nueva forma de sometimiento. El mundo ya no actúa por medios militares y políticos. Quieren cerrar a la iglesia en una cultura cuyos dogmas definen él mismo. Sostiene y llama a una reforma que califica de interior, no institucional. Y acá termina hablando sobre el tema de la liturgia y la consagración de San Pío X. Sobre el futuro de la cuestión litúrgica, Sará rechaza la lógica de enfrentamiento entre sensibilidades. La liturgia pertenece a la iglesia, no a partidos. Escúchenlo bien. Afirma y plantea la verdadera pregunta de otros términos. ¿Cómo devolver a toda la liturgia católica su dignidad sagrada, su continuidad, su orientación hacia Dios y su capacidad de introducir a las almas al misterio de Cristo? No se trata solo de hacer un lugar a quienes están apegados a una forma litúrgica concreta, subraya, aunque eso sea absolutamente necesario, sino que toda la iglesia recupere la esencia misma del culto litúrgico, recordando que el Concilio Vaticano II definió la liturgia como el culto de la majestad divina. Respecto a la comunidad, a la fraternidad San Pío X, el cardenal califica la situación de objetivamente grave, o sea, que es grave por donde tú lo mires, esto es sumamente grave. Y reconoce que le causa profundo dolor. Confirma que la Santa Sede habría advertido que las consagraciones episcopales sin mandato constituiría una ruptura decisiva con la comunión eclesial, o sea, cisma. Recuerda que el Código de Derecho Canónico prevé que tanto el obispo que confiere una consagración episcopal sin mandato pontificio como quien la recibe incurre en excomunión late sentencia, que por cierto, aquellos que desconocen al Papa también incurren en excomunión late sentencia. Y subraya que en este caso la gravedad sería aún mayor, puesto que se trataría de ordenar un obispo contra una petición formal de la sede apostólica. Un acto de esta naturaleza heriría aún más la unidad visible de la iglesia. Advierte, la fidelidad, la tradición no puede separarse de la comunión jerárquica, y la comunión jerárquica por su parte no debe despreciar jamás el sufrimiento ni las cuestiones doctrinales que se han acumulado. Hace falta verdad y caridad junta. Concluye con un llamamiento. Creo que debemos ayunar, rezar para que lo irreparable sea evitado, ¿ok? Y de hecho, pues acá continúa. Esto es una entrevista bastante larga, pero queridos hermanos, pues quería traerle quizás a las personas que no han leído. Esto lo leí vamos a darle el crédito, de Info Católica, ¿ok?
Esta nota viene de Info Católica y lo pueden leer completo. Pues obviamente si tienen el libro del Cardenal Sará, pues ahí pueden ya ahondar todo lo que está diciendo y pues ya sin matices, sino directamente todo lo que está diciendo él. Es importantísimo, vivimos tiempos complicados, pero hay veces que la gente se olvida que la iglesia desde el principio ha tenido tiempos, turbulencias, cismas y se ha mantenido ahí. Entonces no estén tristes, no estén preocupados. Hay que estar, por supuesto, en oración. Y mira que el padre Sará, el cardenal, pues dice que le causa tristeza. Por supuesto que como humanos nos causa tristeza, mas no debemos causar que nos cause como una preocupación excesiva, porque la iglesia siempre se va a mantener ahí. La iglesia es una santa, católica y apostólica, y los poderes del infierno no prevalecerán en contra de ella. Entonces, en vez de estar poniéndonos de un lado, de otro, vamos a ponernos en oración. Y les digo, mis queridos hermanos, porque tengo grandes amigos y conocidos que van a la fraternidad de San Pío X, y son personas de bien, personas que aman a la iglesia, que tienen celo apostólico. Pero seamos fieles a la iglesia, cuidado, seamos fieles a la iglesia es madre y maestra, entonces tenemos que ver de qué lado vamos a estar. No estoy acá llamando a crear divisiones innecesarias, inclusive antes de que ocurra, como dice el padre Sará, pues lo inevitable, ¿no? Pero pues sí tener claro que nosotros debemos ser fieles a la iglesia, tener como vicario de Cristo al Papa León. Si tú decides rechazar y romper con eso, automáticamente, al igual que de la fraternidad, si llegan a hacer esto, pues entras también en excomunión, late sentencia, y no queremos que nadie, ni tú ni yo, pues seamos excomulgados, ¿ok? Entonces mucho cuidado y sobre todo mucha oración por este santo cardenal, por tantos otros, pidamos a Dios y su Santo Espíritu para que guíe al Papa León XIV y también, por supuesto, sigamos pidiendo por el eterno descanso de nuestro querido el Papa Francisco. Los quiero mucho, se me cuidan, chao, chao, Dios los bendiga.